¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto que va a girar hoy en torno a una herramienta, la inteligencia artificial, que despierta tanto interés como inquietud. Se aplica en todos los órdenes de la vida: la robótica, las finanzas, la salud, los sistemas de transporte autónomos, el mundo de los videojuegos, las comunicaciones y, por supuesto, las empresas. Pero, ¿cuál es el límite? Bueno, vamos a intentar responder a esa y a muchas más cuestiones, pero antes nos ponemos en contexto con el informe de Leticia Sánchez. Así explica la UNESCO qué es la inteligencia artificial. Construida a partir de data, hardware y conectividad, la IA permite que máquinas simulen aspectos de la inteligencia humana, como la percepción, la solución de problemas, la interacción lingüística y hasta la creatividad. Estoy basada en inteligencia artificial generativa, lo que me permite, gracias al aprendizaje automático, buscar la respuesta a tus preguntas en más de 6.500 documentos oficiales. Pero, ¿pueden pensar las máquinas? ¿Poseen inteligencia? Aunque tú le puedas pedir, oye, hazme un poema en neerlandés, ¿no? Y te hace un poema en neerlandés súper bonito y que es coherente, es un contenido plausible, porque la máquina ha entendido todos los patrones que hay en el conjunto de entrenamiento, pero la máquina no está haciendo poesía, ¿no? Cuando la máquina te dice la manzana es verde, la máquina no sabe lo que es una manzana, ni qué es un color, ni qué es el color verde, ni tiene propósito, ¿no? Pues no hay ninguna conexión entre lo que ha aprendido, entre comillas, y el mundo real, ¿no? Son patrones estadísticos. Parece que razonan, pero de momento son patrones estadísticos que, eso sí, van a revolucionar nuestra forma de vida y también el empleo. Igual que en los años 90, los usuarios que sabían manejar el Excel en una compañía, da igual de qué departamento fuera, del financiero, del logístico, de recursos humanos, del que fuera, se convertían en unos empleados más poderosos. Los usuarios que sepan dominar a estos nuevos copilotos que tenemos todos a nuestro alcance, pues van a ser los empleados más poderosos de las organizaciones futuras. Saber sacar el mayor provecho a las herramientas va a ser fundamental en la formación. Adecuar los currículums, tanto en el mundo académico como en las empresas, para que los distintos perfiles de empleados sepan sacar el valor o el máximo valor a estas herramientas y que también se desarrollen para la parte que no cubren estas herramientas, es crítica. La inteligencia artificial va a empoderarnos y ayudarnos a ser más productivos y ganar también en bienestar, pero su desarrollo no se detiene en lo conseguido. Gracias al trabajo de los investigadores, las voces de los robots han evolucionado tanto que ya no suenan metálicas. Empresas e investigadores persiguen alcanzar la inteligencia artificial general y lograr que lo que ahora no son capaces de hacer las máquinas sí lo hagan, pudiendo también razonar. Google ha puesto fecha para conseguirlo, 2029, para llegar a una superinteligencia en 2045, y eso supone todo un desafío ético. De momento, la Unión Europea aprobaba en marzo de este año la normativa que regula la inteligencia artificial. De esta manera se ponen límites a su desarrollo y esto puede comprometer la competitividad de Europa en esta materia. Muchos no vamos más allá del ChatGPT, pero ¿qué se nos viene a corto plazo? Bueno, ¿estamos preparados para ello? Jon Hernández, divulgador en inteligencia artificial, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Está por venir lo mejor o lo peor de la inteligencia artificial? Pues ambas cosas. Sinceramente, la inteligencia artificial es agnóstica. Todo lo que depende es lo que hagamos nosotros con ella, o al menos de momento. ¿Va a cambiar nuestra forma de vida? Absolutamente. En todos los aspectos, me imagino, ¿no? En todos. O sea, realmente lo que la gente tiene que entender es que esto no es una tecnología que tengamos que comparar pues, al metaverso o al blockchain o a estas tecnologías que hemos visto en los últimos años. Es algo que tenemos que ver mucho más relacionado con la máquina de vapor o con la rueda o con cosas que realmente cambiaron el mundo como lo conocemos. De todas maneras, hablaba yo de la regulación. Es necesario regularla, ¿no?, para que todo discurra con normalidad. Yo creo que todo hay que regularlo. Lo que no tiene ningún sentido es que a día de hoy tú puedas crear un laboratorio de inteligencia artificial que pueda crear un producto que pueda realmente cambiar el mundo y que tenga menos regulación que montar pues, un bar de bocadillos en Gran Vía, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que a día de hoy no haya una regulación sobre toda esta tecnología y sobre cómo la aplicamos. Entonces hay que regularlo. Lo que pasa es que yo creo que la regulación local tiene poco sentido cuando es una tecnología que va a cambiar la sociedad global. Entonces lo que hay que hacer es intentar buscar regulaciones más globalizadas. A priori parece que son los más jóvenes los que manejan con soltura la inteligencia artificial. No sé si eso es real.
Pues la verdad es que no es la percepción que a mí me da. Yo doy muchas charlas y conferencias y en todo tipo de públicos y veo un desapego de la tecnología, de la inteligencia artificial por parte de los más jóvenes. Evidentemente hay excepciones en todos los campos, pero donde estamos viendo realmente quién le está dando más valor es en esa franja de 35-55, gente que realmente le puede sacar partido en el trabajo, le puede sacar partido en su productividad y realmente está transformando su día a día, ¿no? Ahorrándole horas de trabajo todas las semanas. Al final es eso, optimizar, ¿no?, los tiempos. Totalmente. John, vamos a ver un reportaje, vamos a hablar mucho, largo y tendido de la inteligencia artificial, pero bueno, lo que parece claro es que la inteligencia artificial no ha surgido en estos años, lleva entre nosotros algunas décadas y está presente en muchas de las acciones cotidianas sin que ni siquiera lo sepamos. Vamos a conocer un poco más esta evolución a través del reportaje elaborado por Lidia Corral y Samuel Gómez. Parece algo futurista, pero la inteligencia artificial lleva entre nosotros desde los años 50. Está ahora mismo presente en todos los lugares. Ya lo estaba antes de este boom. O sea, lo tenemos, por ejemplo, en nuestros móviles. O sea, todas las aplicaciones que utilizamos o el sistema operativo tiene dentro pues, estos modelos algorítmicos que trabajan y procesan gran cantidad de datos, tanto en nuestros dispositivos como en la nube. La escuchamos con Alexa, pero también cuando usamos Google Maps. El camino más corto, pero también en función de muchas variables, como puede ser el tráfico, como puede ser el momento del día. Y es quien mejor nos conoce. Por ejemplo, en Spotify, cuando nos recomiendan alguna canción, o en Amazon también, que nos recomiendan un libro en base a nuestros gustos, nuestros intereses, o en base a lo que hemos comprado, pues ahí está la inteligencia artificial. Empezó como una herramienta para agilizar tareas repetitivas. Que el sistema pues aprenda, ¿no?, a partir de unos datos, ciertos patrones, y entonces ahí ya empezar a entender cierta información, ¿no?, que eso sería pues la inteligencia artificial más tradicional, lo que llamamos el machine learning. Hasta el momento actual en el que ya es generativa. Capaz de generar contenido parecido a ese que le estoy pidiendo, ¿no?, que sea capaz de elaborar respuestas, pues como hemos visto, por ejemplo, en el famoso ChatGPT. Y esto abre todo un nuevo paradigma laboral. Cuando hay claros también hay grises, ¿no?, y eso pasa con la tecnología. Entonces, cualquier avance también va a suponer que hay cosas que se dejan de hacer. Si no estudiamos ni trabajamos, no será la inteligencia artificial, será nuestras ganas de no estudiar y de no trabajar la que nos eliminará, porque habrá otros ciudadanos en el mundo que aprendan a utilizar la inteligencia artificial y no es que se queden con nuestros trabajos, se quedarán con el trabajo. Puede convertirse en una herramienta en muchos ámbitos. Por ejemplo, podría agilizar a qué tribunal se derivan los casos judiciales. Que es capaz de derivar cada caso a la puerta de los métodos alternativos de resolución de conflictos más adecuados, es decir, a la mediación, a la conciliación o incluso al proceso judicial. Este modelo guiaría al ciudadano hacia la forma con la que se puede solventar su litigio. Por ejemplo, más prácticos son los chatbots de asistencia basados en inteligencia artificial que ayudan al ciudadano a la hora de pues señalar la información sobre sus derechos que tiene accesibles o resolución de dudas. Su desarrollo todavía está en una fase incipiente, pero ya podría usarse en la conciliación. Por ejemplo, en el manejo documental o incluso en toma de decisiones de patrones, pero muy básicos e iniciales. Y más adelante en otros procesos. Pero en ningún caso va a poder sustituir la labor de los jueces, porque estaríamos ante una deshumanización del Poder Judicial. Y empieza a tener aplicación en enfermería, primero en la propia formación de los profesionales. Que ayuda sobre todo a los alumnos a ver cómo se hacen los procedimientos, cómo se hacen algunas técnicas. Es bastante útil el tener una realidad virtual que no sean los propios pacientes y que facilite que los alumnos aprendan y tengan esa expertise en lo que son los cuidados. Pero también en el día a día con los pacientes. En algunos centros ya se está utilizando chatbots para la interacción con pacientes en su domicilio, para hacer un seguimiento de estos pacientes y sobre todo para tener alertas que generen esas contestaciones que le hace el chatbot a diario a los pacientes y que los propios profesionales del hospital les atiendan cuando tienen alguna alerta o alguna necesidad. Pero, ¿dónde está el límite?
la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta. Tenemos que tener la capacidad para distinguir cuándo hay que utilizarla y cuándo no, y sobre todo si afecta el no hacer daño, es lo más importante que tiene que tener en cuenta siempre una enfermera. No obstante, yo soy de las que pienso que sí que tiene más cosas beneficiosas que muchas veces se dice se deshumaniza. La aplicación no suele deshumanizar, solemos ser nosotros los que deshumanizamos las intervenciones con los pacientes, porque el cuidado nuestro es holístico y tenemos que ver todas esas variantes para que la inteligencia artificial sea una herramienta más que nos ayude a mejorar esos cuidados. Europa es pionera en crear una normativa. Bueno, nos han dejado ahí muchas claves, deshumanización, temores, miedo a que no sepamos controlarlo. Bueno, está la situación como para observarla ahí a fondo, John. No es para menos, es decir, tenemos ahora mismo una tecnología que va a crear una disrupción increíble en la sociedad y con lo cual todo lo que hemos visto ahí es quizá lo menos que vamos a ver. Es decir, estamos en una tecnología. Ponte en la situación en las cavernas cuando de repente se descubrió el fuego, ¿no? Pues a eso lo ha comparado Sundar Pichai, que es el CEO de Google. Hablamos de un impacto social increíble que va a tener, porque hay que entender, lo primero para mí en mi visión es que la inteligencia artificial ha cambiado. En el momento venimos desde los años 50, como bien comentaban, con lo que es el machine learning y toda la IA tradicional, y aparece un momento la IA generativa, que es la inteligencia artificial que puede generar cosas. Estamos muy acostumbrados a ver ChatGPT, que puede generar texto, pero la IA ya no es solo texto, la IA es multimodal. A mí me gusta decirlo como que la IA puede generar contenido, que puede hacer cosas productivas. De hecho, el término inteligencia artificial general, que es lo que persiguen estas grandes tecnológicas, es una inteligencia artificial que puede hacer todo el trabajo productivo de la humanidad, es decir, todo lo que hacemos los humanos. Con lo cual, evidentemente, eso tiene que crear una disrupción increíble sobre la sociedad, porque de repente todos tenemos acceso, además de una forma muy democrática, a una tecnología que puede hacer las cosas que normalmente hacíamos los humanos. Porque bueno, esto va por estadios, me imagino. Ha sido el tema del ChatGPT que decías, hacemos una pregunta y nos responde, pero va más allá. Ya el tema audiovisual está ya casi rayando el límite de que no sabes lo que es real y lo que es ficticio. Esa es la parte, yo creo, más peligrosa, ¿no? Yo no creo que sea la más peligrosa, pero una de ellas. Yo creo que hay varios peligros derivados de la evolución, sobre todo de la velocidad a la que esta tecnología nos está llegando, porque yo creo que toda tecnología tiene que ir mejorando, y si estuviésemos estableciendo un plazo de 200 años no habría un problema en esa evolución, como lo ha habido en los coches o en cualquier otra tecnología. El tema es que está evolucionando demasiado rápido para que la sociedad la digiera. Yo creo que ahí está la clave y la importancia de todo esto. Nos tenemos que focalizar en cómo nos afecta y cómo le podemos sacar partido, no en por qué funciona. Hay mucho foco en si razona o no razona, y a mí me gusta en esto parafrasear a Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, reciente premio Nobel de Física, por su trabajo en las redes neuronales. Él dice que tendríamos que plantearnos que si una cosa parece que razona, igual es que razona. Entonces, a partir de ahí, lo que importa realmente es que esto hace cosas que nos afectan, que nos pueden beneficiar o que pueden suponer un problema. Y a partir de ahí hay que gestionarlo. El cine nos ha dado también pautas muy previas de lo que puede ser la revolución de un robot que estaba al servicio de los humanos y que de repente empieza a razonar y puede pasarnos por encima. El cine y la ciencia ficción yo creo que ha hecho mucho daño. Bueno, yo creo que no vamos, en ningún caso yo creo que sea viable un escenario Terminator, ¿no? No creo que vayamos en ese punto en que nos maten uno a uno los robots, nos persigan. Yo creo que hay formas y nunca mejor dicho, mucho más inteligentes de dominar el mundo que esa, ¿no? Nosotros mismos, por ejemplo, prácticamente hemos extinguido los orangutanes y no hemos ido con un machete matándolos uno a uno, ¿verdad? Pues evidentemente si el escenario más catastrófico llegase, no vendría por ese camino tan de ciencia ficción. Pero yo creo que, haciendo referencia a los peligros, como bien decías, el tema de los deepfakes es un problema increíble. No es que estemos al vértice de no poder diferenciar, es que a día de hoy es imposible con los ojos humanos poder diferenciar una imagen creada con inteligencia artificial, y yo llevo 25 años de profesión como fotógrafo profesional y te puedo decir que a día de hoy tengo más de 100.000 euros de material fotográfico para hacer mi trabajo, y un chaval recién salido de la Universidad de Fotografía, de la Escuela de Fotografía, o habiendo estudiado por su cuenta a través de Internet, puede crear imágenes mejores que las que yo soy capaz de hacer, más rápido, más baratas y con más margen para los clientes, con lo cual como empresa he perdido todo el foso que podía tener de ventaja competitiva. Evidentemente esas imágenes, cuando no puedes diferenciarlas de la realidad, puedes crear
noticias falsas, información falsa y todo aquello que veamos en una pantalla o que escuchemos, que es algo que también está muy afectado, puede no ser verdad y no vamos a ser capaces de diferenciarlo. Lo hemos estado viendo incluso en vídeos de noticias recientes que se han publicado con la Dana, que le han puesto una voz al rey, por ejemplo, y era falso, y no era él que estaba diciendo eso, y mucha gente se ha creído que lo estaba diciendo. Esa es la parte de la regulación que es necesaria, es decir, cómo filtrar esos vídeos fake, esas fotografías fake, porque al final es verdad que puede llegar hasta rayar a la delincuencia. Pueden meterte en un lío. Ya hay algunas leyes que nos protegen contra ese tipo de usos. Quiero decir, tampoco hay que reinventar la rueda porque hay cosas que ya aplican con lo que tenemos, con las leyes que tenemos, a los problemas que nos vamos a encontrar. Pero sí que es cierto que lo que ha cambiado es la magnitud. Antes, para hacer un deepfake, tú necesitabas un departamento entero de técnicos especialistas y ahora mi hijo de 10 años en el ordenador de casa puede hacer un deepfake. Entonces la magnitud cambia muchísimo y de nuevo Geoffrey Hinton lo que sugiere es que lo tratemos como el dinero falso, que tú si te dedicas a hacer billetes, que no es tremendamente difícil quizá, evidentemente hay una serie de medidas para impedirlo, pero básicamente pues tiene una pena muy grande porque es un efecto muy dañino para la sociedad. Pues igual lo que tenemos que hacer es penar la creación de deepfakes y bueno, que esos deepfakes que van por internet tengan consecuencias, porque al final la desinformación es un peligro muy muy grande de la inteligencia artificial, pero para mí no es el peor de ellos. Creo que después tenemos ya el peligro del mercado laboral y del empleo y de cómo esto va a afectarnos, que creo que ese va a ser el mayor golpe que vamos a tener como sociedad. Es el miedo que hay en prácticamente todos los sectores, especialmente el nuestro, el audiovisual, los periodistas. Sabemos que puede haber una inteligencia artificial que redacte una información mucho mejor que cualquiera de nosotros. Correcto. Y este es el peligro. ¿Cómo se va a sustituir esa...? Pues desde luego no soy un oráculo como para decírtelo, bueno, y no lo tengo claro, puedes darme pero un apunte. Como una opinión informada te puedo decir que eso ya está pasando y lo que estamos viendo es lo de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y lo estamos viendo pues en el audiovisual, fotógrafos, lo estamos viendo en los traductores, lo estamos viendo en los dobladores, en los actores de doblaje, perdón, lo estamos viendo en los periodistas y lo estamos viendo en muchas industrias, pero el tema está en que viene por todas las industrias, ¿no? La historia está en que, aunque la herramienta de la inteligencia artificial en sí nos dé una serie de alas que nos permitan a las empresas, a los trabajadores, a la gente en general, a la sociedad, hacer muchas más cosas, como pasó en la revolución industrial, y que de repente haya mucho más trabajo productivo por hacer, la idea está en que todas esas cantidades de horas, que van a ser muchas más que las que necesitamos ahora para hacer lo que necesitemos hacer, no las van a hacer humanos, las van a hacer inteligencias artificiales. Con lo cual, por mucho que aumentemos el trabajo productivo, va a bajar la cantidad de trabajo que nos toca hacer a los humanos. Porque básicamente, cada vez que tengamos una inteligencia artificial que pueda hacer algo mejor que yo y más rápido, no va a tener sentido que lo haga yo. Con lo cual, a medida que va avanzando, cada vez puede hacer cosas mejores. A día de hoy puede hacer quizá en mi trabajo, si me dedico pues no sé, a redactar informes financieros, me puede ayudar a hacerlos más rápido y mejores, pero no puede hacer los informes por mí aún. Entonces es cuestión de tiempo. Llegará un punto en que no solo los podrá hacer por mí, sino que los hará mejor y mucho más rápido, y con lo cual eso empezará a sustituir empleos. Yo creo que no hay duda que la inteligencia artificial va a sustituir empleo. De hecho, McKinsey hizo un informe hace relativamente poco en que hablaban de que para 2030, según la velocidad de implementación de la inteligencia artificial, se iban a perder, pues se implementaba muy despacio, 10 millones de empleo en el mundo. Si se implementaba a una velocidad normal, 400 millones de empleos en el mundo, que es un 15% de la fuerza laboral, o en caso de que se implementase de una forma muy rápida, 800 millones de empleos. Entonces estamos en una situación en que eso puede suponer un golpe muy duro al status quo y a la fórmula que tenemos establecida de sociedad, donde los humanos nos ganamos la vida y podemos poner un plato de comida en nuestros hijos en la mesa gracias al trabajo que hacemos. Si ya no tengo trabajo para hacer, ¿cómo pongo ese plato de comida? Pues igual hay que desvincular esas dos cosas. Supongo que los divulgadores, los expertos en inteligencia artificial ya estáis advirtiendo de esta posible realidad a corto o medio plazo. Yo no sé si las administraciones, los políticos están poniendo las pilas, entre comillas, para que esto sea una transición ordenada y sobre todo para que estemos preparados para esa reconversión laboral, porque es que es necesaria. Totalmente. Desgraciadamente yo no tengo acceso a la información de lo que se está haciendo, ¿no? Me llegan rumores de que se están haciendo cosas, pero no he visto nada que se está haciendo de verdad. Yo no he visto ningún programa electoral que tenga un tema sobre política, sobre inteligencia artificial, que sea mínimamente relevante, ¿no? Incluso la ley que comentabas, de la AI Act de Europa, no habla nada del trabajo, habla de los usos de la IA y prohibir que se hagan armas biológicas con ella y este tipo de cosas, pero no se habla del impacto laboral en el AI Act, ¿no? Entonces, al final estamos en un punto en que
que creo que aún los científicos no están de acuerdo en a dónde va a llegar esto. Es cierto que ahora por ahora no parece que tenga techo, pero también es cierto que podría encontrarse un techo en cualquier momento y no pasar de ser una herramienta muy útil para muchas cosas. Yo creo que va a ir más allá de eso. Yo creo que tenemos que ver la inteligencia artificial como infraestructura y no como herramienta. No hace una cosa concreta. Todo lo que hacemos se va a hacer, una parte o con otra, con inteligencia artificial. Y con lo cual tenemos que verlo con esos ojos, no como algo que puedo utilizar o no utilizar, sino que básicamente mi correo electrónico va a tener inteligencia artificial, mi buscador de Internet va a tener inteligencia artificial, mi teléfono móvil va a tener inteligencia artificial, como cuando llegó Internet, que básicamente todo pasó a tener Internet y de hecho ahora ya tenemos lavadoras y neveras con inteligencia artificial. En todo caso, quizás la parte que más preocupa es la falta de creatividad. Es decir, en el momento que la inteligencia artificial aborde la parte creativa de los humanos, puede ser que nos acomodemos y que lo dejemos pasar. Lo digo por lo que hemos vivido también tecnológicamente. Es decir, antes nos podíamos saber 10, 20 números de teléfono. Llega lo que llegó y ahora yo creo que nadie nos sabemos más de uno, como mucho. Es decir, vamos a ir acomodándonos mentalmente, la parte memorística la vamos a dejar a un lado. ¿En qué nos va a convertir el tener tantas facilidades y no tener que esforzarnos para sacarlo adelante? Sin duda, es lógico, y lo hemos visto en la evolución de la humanidad, que hemos perdido habilidades en pro de aprender otras. Es decir, ahora mismo tú y yo nos vamos a la selva del Amazonas y vivimos media hora, o sea, estamos muertos, ¿no? En cambio, pues hace unas cuantas generaciones posiblemente podíamos tener unas habilidades de supervivencia mucho mejores, pero es que no necesitamos sobrevivir en el Amazonas. De la misma forma que a día de hoy no necesitamos saber dónde está una calle y un número concreto porque tenemos un GPS. Entonces, evidentemente podemos verlo como que eso nos hace idiotas y que básicamente nos reduce nuestra capacidad, pero lo que hace es liberar parte de nuestro cerebro para otras cosas más útiles. Entonces, yo creo que si nosotros lanzamos un poco la cabeza al futuro, y todo el mundo ha visto la ciencia ficción para ver películas de dentro de 1000 años, ¿no? Todos vemos que el trabajo se plantea de otra forma y que los humanos estamos haciendo otras cosas, pero que no nos tenemos que levantar a las 4:30 de la mañana para ir a hacer pan, ¿sí? Porque eso lo puede hacer pues, un robot o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que la única diferencia, para que la gente lo entienda, es el timeline, es la línea temporal de cuándo está pasando esto. Pensábamos que esto iba a llevar mucho más tiempo y parece que se está cortando. En el vídeo mismo decíais que Google plantea una inteligencia artificial general para 2029. Una inteligencia artificial general, por definición, es aquella que puede hacer todo el trabajo productivo de la humanidad. Y esto es lo que persigue Meta, Google, OpenAI y Microsoft. ¿Tareas ejecutivas o tareas ya más creativas? Quiero decir, por ejemplo, los investigadores. La gente que está investigando laboratorios, esa parte también puedes llegar a superar al humano. Fíjate, nos sorprende en todo, ¿vale? Y te voy a poner un par de ejemplos. Hace muy poco salió un estudio en que se hablaba de que la IA era creativa y de media más creativa que los humanos. Hablamos de pensamiento creativo, hablamos de que, claro, no es mejor que Mozart, no es mejor que Picasso, pero tampoco tiene que serlo. O sea, las personas que yo tengo en mi empresa a mi cargo tampoco son Mozart y Picassos. Desgraciadamente no tenemos muchos de esos en el mundo, ¿no? Con lo cual, para una tarea concreta, con que sea suficientemente buena para hacerla, es suficiente. Eso es lo primero. Entonces, la creatividad, muchos están en contra de decir que esto no es creativo y porque a veces vinculamos la creatividad pues, a cosas como las musas, el alma y cosas así. Es artístico, ¿verdad? Exacto. Pero al final lo que hay que ver es que cuando yo le pido a la inteligencia artificial que genere un contenido, por ejemplo, una imagen, yo le puedo decir en el mensaje que le mando, que le llamamos prompt, qué quiero que aparezca en esa imagen. Pero nunca le voy a dar todos los detalles de todo lo que aparece. Por ejemplo, yo digo, créame un chico alemán con una camisa blanca, unas gafas de sol, en medio de una ciudad pues, con una luz vívida de atardecer. Perfecto, eso es un mensaje de lo que quiero obtener. Pero después, en esa imagen, me pueden aparecer coches en el fondo con el tráfico. Y ese coche puede ser blanco, puede ser gris. Yo no le he dicho que el coche del fondo sea blanco o gris. Por lo cual, eso para mí me parece una forma de creatividad. Con lo cual, para mí, a pesar de ser fotógrafo y a pesar de haberme costado mucho digerirlo, yo creo que la inteligencia artificial está mostrando signos de creatividad. Ahora, evidentemente la creatividad no es binaria, no es o no eres binario o eres Mozart, hay puntos intermedios y entonces la creatividad de la inteligencia artificial está en un punto muy inicial. A partir de ahí yo creo que sí, va a afectar a esos trabajos y es cierto que es posible que sean trabajos que tarden más en ser sustituidos por la inteligencia artificial que los trabajos más productivos. Yo creo que a día de hoy lo que tenemos que fijarnos sobre todo es que la inteligencia artificial hoy es una herramienta súper potente para aumentar tu productividad. Si tú estás en un trabajo de oficina, en que trabajas con un ordenador y aplicas inteligencia artificial y le dedicas 3-4 horas este fin de semana a aprender a utilizar un par de herramientas, la semana que viene te vas a ahorrar entre 2 y 4 horas de trabajo. Y no lo digo yo, lo dice el informe del trabajo de Microsoft. Con lo cual, realmente, y lo estoy viendo yo en los clientes de empresa a los que voy a dar consultoría, realmente la inteligencia artificial tiene un impacto ya hoy y tengo que decir que las herramientas que tenemos son muy mediocres. Pero en un futuro, cuando sean mejores, el impacto cada vez va a ser mayor.
En el tiempo, que ahora es tan importante. Es verdad que nos han cambiado las prioridades en ese sentido y seguramente que nos vaya a beneficiar también hasta en salud mental. En fin, quiero hablar de los chavales, es decir, el tema de las pantallas ahora mismo en las aulas está generando una polémica extraordinaria. Los padres, los profesores, los políticos no llegan a ponerse de acuerdo en hasta dónde se pueden implementar las pantallas en las aulas. Lo de la inteligencia artificial ya es otra barrera, porque ahí hay algún estudio de algún observatorio que habla de que el 80% de los estudiantes de infantil y de la ESO ya lo utilizan y que el 95% de bachillerato y los universitarios. A partir de ahí, ¿podrían los chavales de 18 o 20 años mantener una conversación como estamos teniendo nosotros? Porque si todo, hasta una redacción, lo que sea, se lo está dando la inteligencia artificial, no están ejercitando esa parte de comunicación, nos vamos a volver un poco insociables. Bueno, igual ahí está el punto en que tenemos que replantear el sistema educativo o el planteamiento educativo. Y sé que son palabras muy gordas, ¿no? Pero la historia está en que ellos van a convivir con esto en un futuro. Entonces, no sé hasta qué punto tiene sentido que les preparemos para el mundo que nosotros hemos vivido y no que ellos van a vivir. En ese mundo que ellos van a vivir, lo único que realmente nos queda de valor es el pensamiento crítico. Es lo único que realmente es importante. Yo tengo un grupo de gente de la inteligencia artificial en la que hay mucha gente, hay cerca de 1000 personas y de diferentes sectores. Tengo profesores y un profesor comentaba en ese grupo que lo que él hace en las aulas es decirle, vale, vamos a redactar juntos 3 redacciones con ChatGPT. Pero tus deberes van a ser decirme cuál es la mejor y por qué. Eso es pensamiento creativo. Entonces, intentar prohibir ChatGPT en las aulas o la inteligencia artificial me parece que es ponerle puertas al campo a algo que sí o sí está viniendo. Los intereses económicos son demasiado grandes y ahí tenemos que aceptar hasta dónde podemos llegar. Es cierto que como sociedad nosotros podríamos decir que no a la inteligencia artificial, pero queremos decir que no a los beneficios que nos puede traer, queremos decir que no a mejores diagnósticos médicos, queremos decir que no a una tecnología que el año pasado en un laboratorio en Canadá en 30 días desarrolló un medicamento válido contra un cáncer de hígado cuando a una farmacéutica le lleva 7 años hacerlo. O sea, realmente tenemos que plantearnos muchas cosas y obviamente que algunas industrias se vean muy afectadas, como por ejemplo la atención al cliente. Hemos visto casos como Klarna, que de un volantazo en 30 días se han ventilado 700 personas de un departamento de atención al cliente. Eso no tiene que impedir que veamos el bien común y el bien mayor, porque repito, es posible que tengamos que cambiar el modelo social a que nuestro sueldo no vaya vinculado a un trabajo. Elon Musk hace muy poco dijo que en 5 años el trabajo es opcional. Entonces, yo no sé si en 5 años, pero desde luego si nos creemos lo que dice Google, que en 2029 tenemos una inteligencia artificial general, desde luego no estamos lejos de esa asunción. Elon Musk. Hablábamos de la regulación en Europa, de la inteligencia artificial, pero tú comentabas que precisamente tiene que ser una regulación global porque está en todos los sitios. Ha ganado Trump. Elon Musk está muy alineado con las políticas de Trump. Me imagino que la inteligencia artificial, no sé si estaba en su programa político electoral, pero bueno, puede ser que haya un punto de inflexión, ¿no? No, absolutamente. Yo creo que es absolutamente radical. Elon Musk ha sido uno de los grandes apoyos de Donald Trump, tanto en dinero como también en campaña. Él ha estado en sus meetings y Elon Musk es uno de los grandes agentes de la inteligencia artificial. Él tiene la empresa XAI, que es una empresa que fundó apenas en verano del 2023 y en un año se ha puesto en el top 5 de las mejores empresas de inteligencia artificial y tiene uno de los centros de datos de entrenamiento de IAs más potentes del mundo, ¿no? Entonces, está muy claro que ahora mismo él va a tener mano en la Casa Blanca y que con lo cual, por definición, Trump tiene una política muy aceleracionista de la inteligencia artificial y no va a haber regulación. O sea, directamente no la va a haber. Hasta ahora la administración Biden estaba intentando hacer una serie de cosas, pero en campaña Donald Trump ya dijo que iba a tumbar la orden presidencial que emitió Biden sobre la inteligencia artificial. Había una ley también, la SB 1047 en California, que era muy exigente, más exigente incluso que la ley europea, y después de pasar todos los pasos necesarios, el gobernador la vetó y no se firmó esa ley. Con lo cual estamos ante una situación en que hoy ha cambiado completamente las tornas para la inteligencia artificial a que, si cabe, esto va a ir aún más rápido. O sea, Estados Unidos ahora mismo lo que está haciendo, hace apenas unas semanas, Biden declaró la inteligencia artificial un tema de seguridad nacional, cambiando incluso lo que supone conseguir un visado para ir a trabajar a Estados Unidos si eres un científico de datos para trabajar en el campo de inteligencia artificial. O sea, cosas que no se hacen a la ligera ni muy fácilmente, mostrando realmente la importancia que tiene esta tecnología en cómo nos va a afectar como sociedad. Pues bien, si eso ya estaba en la administración Biden, pues imagínate ahora con Trump, que es mucho más aceleracionista y mucho más de delegar en las empresas, en las grandes tecnológicas, que hagan lo que quieran, básicamente. Y eso nos va a afectar a nosotros porque, evidentemente, si nosotros intentamos un camino de regulación, que creo que puede
puede estar lógico y bien, vamos a estar en una situación de descompetencia gigantesca, hasta el punto de que podemos tener diferentes versiones de inteligencia artificial que se apliquen en Europa y en el resto del mundo, y con lo cual eso puede suponer que las empresas pierdan competitividad. Es un poco lo que apuntaba yo al principio, que eso nos deja un poco fuera de juego en este sentido, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Claro, quiero decir, Europa está preparada para seguir el nivel y el ritmo de Estados Unidos. Desde luego yo no soy legislador y no, Europa no está preparada para seguir el ritmo de Estados Unidos en inteligencia artificial, ni el de China, ni mucho menos. O sea, no somos un jugador clave ni lo vamos a ser. O sea, yo creo que no tenemos ninguna posibilidad de entrar en la Champions de la inteligencia artificial, ni mucho menos. Desde luego, desde Europa yo creo que intentar regular no tiene por qué ser malo. O sea, yo no soy legislador, pero desde luego alguien tiene que empezar por poner las cosas en la mesa y que a partir de ahí los restos de la gente, de los países, se puedan sumar a ello. Entonces, Europa está intentando hacer eso. Lo que no tengo muy claro es cuál va a ser el coste de eso y si realmente nos merece la pena ese coste. Hablabas antes de que hay intereses, evidentemente, en todos los ámbitos económicos, políticos. Eso también puede incidir en la evolución natural de la inteligencia artificial. Estábamos poniendo pautas y estadios de la evolución de la inteligencia artificial, pero puede ser que en cuestión de esos intereses a alguien no le venga bien que esto vaya tan rápido, o quizás a ocultar esa evolución en beneficio propio. Es que, claro, esto una cosa es que genera muchas dudas. Claro, una cosa es que tú tengas una empresa que tenga un modelo súper potente y no lo saque al mercado porque tiene una situación de dominación y no necesita avanzar más en su producto hasta que realmente tenga competencia sobre ese producto. Pero realmente creo que no es el caso. Al contrario, creo que los intereses económicos lo que quieren es empujar cuanto más mejor. Si a día de hoy podemos optimizar el proceso productivo, o sea, la productividad de nuestros empleados entre un 10 y 20%, desde luego el empresario lo que quiere es aumentarla en un 50%, con lo cual todos los intereses económicos se ve perfectamente con la inversión de Microsoft, que se ha gastado 13.000 millones de dólares en OpenAI, en la empresa tras ChatGPT, y se ha filtrado que en 2028 Microsoft va a crear un superordenador para entrenar inteligencia artificial que va a costar 100.000 millones de dólares. 100.000 millones, es un dato muy, muy bestia. Pues evidentemente está muy claro que todo lo que son los entes económicos están empujando por acelerar la inteligencia artificial al máximo. Otro dato, Anthropic, que es una de las empresas competencia de OpenAI, la empresa de ChatGPT, y tiene un modelo que se llama Claude, ha recibido la mayor inversión que Amazon ha hecho nunca en una empresa externa. Y hablamos de una pequeña startup, que ya no es tan pequeña, ya tiene una valoración de casi 60.000 millones, pero desde luego hablamos de que todos los jugadores, todas las grandes tecnologías, todas las empresas de más valor del mundo han hecho un all-in en la inteligencia artificial. Google describe su visión como AI first, lo que sería primero inteligencia artificial. Eso quiere decir que cualquier proceso o tarea que se tiene que hacer en la empresa, primero intentamos hacerlo con inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial no puede, le ponemos un equipo humano. Pero esa visión es la que yo creo que la mayoría de empresas deberían tener si quieren entrar en el juego de la competitividad, porque es que si no, básicamente nos vamos a quedar atrás muy deprisa. Hablábamos de sectores laborales que se van a quedar un poco retrasados. Creo que ahora mismo todos los estudiantes están pensando en ser ingenieros informáticos, etcétera. Este es un filón ahora mismo, ¿no?, para dedicarse... Al contrario, precisamente. Es al contrario. Llevamos cerca de 10-15 años diciéndole a los chavales que estudien programación, y hace apenas unas semanas Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, la mayor empresa del mundo actualmente, que es la que hace los chips de inteligencia artificial, dijo que por favor no les recomendemos a los chicos programar, porque la programación es uno de esos trabajos que va a hacer la inteligencia artificial. Fíjate que la programación es aprender un lenguaje para poder comunicarte con un ordenador. Hemos creado una tecnología que nos entiende, que entiende mejor que el 93% de la humanidad el lenguaje humano. Con lo cual, la programación no es que vaya a desaparecer, es que se va a convertir en lenguaje natural. No va a haber que saber programar para poder crear aplicaciones. ¿Sí? Entonces, estamos encontrándonos ya que algunos de los SaaS, que son los Software as a Service, esos programas que las empresas contratan para tener un servicio, un programa como podría ser, por ejemplo, un ERP, etcétera, se están sustituyendo por procesos de inteligencia artificial. Lo estamos viendo, el pivotaje de Salesforce, que es el ERP más grande del mundo, está pivotando totalmente hacia su modelo de inteligencia artificial, porque saben que el producto en sí va a perder sentido en el momento que la inteligencia artificial pueda coger todos tus datos y darte una asistencia personalizada. Ese es el punto en el que vamos a llegar. Y en los humanos
en lo que serían los trabajadores, los individuos, lo que vamos a llegar es asistentes personales de inteligencia artificial. Comentabas antes lo de las pantallas. Yo creo que las pantallas se va a reducir el uso de forma natural, porque lo que vamos a tener es un pinganillo en el que vamos a tener nuestra inteligencia artificial como Pepito Grillo al lado de nuestra oreja constantemente 24/7. Y de la misma forma que en un programa de televisión tú puedes tener al realizador que te habla por la oreja, vas a tener a la IA que te va a estar diciendo en esta entrevista cuál es la pregunta más adecuada que tendrías que hacer basada en cómo tú preguntas como periodista. Entonces, lo vas a tener, como lo hemos visto en series como Black Mirror, en una entrevista de trabajo, en la que vas a salir de la entrevista de trabajo y vas a poder decir a tu IA, oye, me van a dar el trabajo, y te va a decir, pues he estado juzgando las caras de las personas que tenías delante, he estado juzgando el audio y yo creo que no te lo van a dar. O que sí, no sé. En cualquier caso, Pero vamos eso a tener muy eso. Previsibles. O no, tan previsibles. Fíjate, no entendemos la inteligencia artificial, cómo funciona, es como una caja negra y la entendemos poco, al mismo nivel que no entendemos el cerebro humano, con lo cual tampoco somos conscientes de qué puede llegar a hacer. Así que no veo que haya mucha diferencia, más allá de las diferencias obvias en que el cerebro humano es biológico y la IA es sintética, pero no veo mucha diferencia en el resultado, en el producto que producimos, con lo cual la IA podrá tener personalidad, podrá tener carácter, no siempre va a hacer lo que mi IA que tu IA, no va a ser la misma IA. La tuya va a estar entrenada en tu vida y la mía va a estar entrenada en mi vida, y con lo cual, de la misma forma que yo he crecido con mi vida y me he convertido en la persona que soy diferente a la que eres tú, la inteligencia artificial va a evolucionar con nosotros y se va a adaptar mucho a nosotros. Pero fíjate que una de las grandes claves para que le podamos sacar beneficio a todo lo que nos va a aportar esto va a ser renunciar a la privacidad. Y eso es algo a lo que no sé si estamos dispuestos, o no todos, y que eso, por ejemplo, en Europa es algo que se ha puesto siempre mucho freno al tema de privacidad. Con lo cual, creo que nos vamos a encontrar en la dicotomía de cuánto queremos que nos ayude la inteligencia artificial versus cuánto queremos ceder de nosotros mismos. La privacidad. Vamos a hablar de la privacidad justo después de esta pequeña pausa. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida en Espacio Abierto con Jon Hernández y seguiremos hablando de inteligencia artificial. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto. Ya saben, estamos en conversación con Jon Hernández, divulgador y el que más sabe de inteligencia artificial ahora mismo entre los que estamos aquí. Hablábamos de privacidad. ¿Hasta dónde tenemos pensado dejar a la inteligencia artificial que ahonde nuestros sentimientos, nuestros... de todo? Es que no sé hasta dónde puede llegar. Yo hasta donde me dejen, porque yo creo que le voy a sacar mucho beneficio. Lo que pasa es que tenemos que ver el legislador hasta dónde permite, porque ahora mismo el legislador es el que decide eso. Evidentemente nosotros le votamos y le elegimos, y con lo cual se puede decir que democráticamente puede elegir eso por nosotros. Pero la realidad es que hay muchos individuos que podríamos estar dispuestos a hacer otras cosas y que no las podemos hacer. Eso supone un problema de competitividad importante, porque no es lo mismo lo que me permite invadir la privacidad un legislador europeo que el americano, y con lo cual eso supone que una empresa de Europa tenga una serie de leyes distintas. ¿Que son buenas? Me parece bien. Yo preferiría que jugásemos todos con las mismas cartas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Pues sinceramente para mí, hasta donde me dejen. Bueno, eso casi ya está pasando un poco. Lo que pasa es que es verdad que, como apuntabas, hace falta una autorización judicial, pero bueno, nuestras conversaciones están absolutamente en el ambiente. Hablabas de que bajabas del avión y te decía Google, bienvenido a Madrid. Exacto, tú te bajas del avión y Uber te dice bienvenido a Madrid, quieres un taxi, ¿no? Entonces, obviamente todo esto son pues permisos que hemos ido cediendo sin leernos términos y condiciones, porque yo puedo decir no utilizar esa aplicación para que me diga bienvenido a Madrid. Entonces, a partir de ahí, obviamente todo está en nuestro poder, pero cuando lo hablamos de la practicidad, deja de ser algo que puedas vivir sin ello. Es como Internet. Tú puedes decidir vivir sin Internet, pero es muy complicado y te va a poner las cosas muy difíciles, y si eres empresario, olvídate. Entonces, a partir de ahí, con la inteligencia artificial es un poco lo mismo. Como digo, inteligencia artificial tenemos que verlo no como una herramienta, sino como una infraestructura, y con lo cual tú no puedes renunciar a las carreteras que te llevan a tu casa, porque no tienes otra forma de llegar. Con lo cual, si tú eres trabajador, empresario, no vas a poder renunciar a utilizar la inteligencia artificial, no vas a poder elegir no utilizar la inteligencia artificial, porque tu jefe te va a reemplazar. Tu jefe, si ahora yo lo planteo siempre como un pensamiento que tenemos que hacer, una reflexión interna. Si nuestro jefe conoce y es conocedor de que alguien con conocimientos profundos de inteligencia artificial puede hacer nuestro trabajo al doble de velocidad, ¿realmente nos volvería a contratar para el puesto que estamos desempeñando?
Eso para mí tiene una respuesta muy obvia, pero hay gente que no lo tiene tan claro. Entonces, hay gente que valora mucho la experiencia por encima del conocimiento de este tipo de tecnologías. Pues bien, el último informe del trabajo de Microsoft, que es muy extenso, dice que los que contratan prefieren conocimientos de inteligencia artificial a experiencia. Entonces, estamos viendo en empresas donde gente que entra y al cabo de 6 meses promociona por encima tuyo que llevas 20 años en la empresa porque esa persona está aportando más valor a la empresa. ¿Y cómo lo está haciendo? Utilizando inteligencia artificial y ayudando a que la empresa integre la inteligencia artificial. Como se ha hecho siempre, es verdad. Exacto. Es verdad. Cuando más valor aportemos a la inteligencia artificial, mejor. Yo creo que estamos ante una situación de no es cuestión de me subo al tren o no me subo, es cuestión de me subo al tren o me arrolla. Hablábamos de la perfección e imperfección de la inteligencia artificial a día de hoy. Me ha parecido muy sorprendente que la inteligencia artificial sufra alucinaciones. Explícanos eso, Jon. Pues sí, los científicos le llaman así cuando a una IA, para mí, para los mortales, para la gente normal, nos miente, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial, lo que pasa es que mentira igual requiere una voluntad de mentir y eso es lo que aún no hemos encontrado en la inteligencia artificial. Pero la realidad es que la inteligencia artificial es como el cuñado que tienes en la cena de Navidad que te empieza a hablar del volcán de Islandia y no tiene ni puñetera idea del volcán de Islandia, pero suena creíble. Ese es el problema principal de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial está entrenada para satisfacer nuestras cuestiones, nuestras preguntas. Vamos a ponerlo en lo más básico que son los chatbots de texto, ¿no? Cuando tú le haces una pregunta, lo que la inteligencia artificial intenta hacer es predecir cuál es la respuesta con la que tú estarás satisfecho. Más cómodo. Eso no quiere decir que tenga que ser la verdad. ¿Es eso de lo que voy a decirle lo que quiere oír? Más o menos, porque no necesariamente tiene que ser darte palmadas en la espalda, pero sí que es aquello para lo que ha sido entrenada. Y la inteligencia artificial, aunque parezca mentira, ha sido entrenada como un perro. Es decir, se ha utilizado a un grupo de personas humanas que lo que hacía era darle un me gusta si daba una respuesta que creían ellos bajo todos sus sesgos como adecuada o un no me gusta si la respuesta era mala. Y eso le indicaba al algoritmo, haz más de las que me gustan y menos de las que no me gustan. Como un perro cuando se sienta y le das la galleta. Exactamente igual, y eso se llama Reinforced Human Learning, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea, y es una tecnología que se utiliza para entrenamiento de inteligencia artificial en la capa más final del entrenamiento. Pues evidentemente eso lo que ha causado es que la IA no persiga la verdad, sino persiga su máximo objetivo, que es conseguir el máximo de me gustas en esas respuestas, y eso quiere decir que intente conseguir darnos respuestas que a nosotros nos parezcan válidas. Entonces es muy importante que la inteligencia artificial a día de hoy siga acompañada de un humano. De hecho, los mejores resultados de inteligencia artificial los vemos cuando alguien que sabe de lo que habla utiliza la inteligencia artificial para hacer lo que hace mejor. Una inteligencia artificial no tiene que hacer tu informe financiero del Q4. Tiene que hacer que tú hagas el informe financiero del Q4 en la mitad de tiempo y sea un mejor informe. Ese es el objetivo de la inteligencia artificial y por eso empresas como Microsoft le han llamado copilot y no pilot, porque el copiloto es el que ayuda al piloto, pero si no fuese por lo del trata de arrancarlo, Carlos, no sabríamos ni quién era el copiloto, pero el piloto es el que se sube al podio y se lleva la copa, y ese somos nosotros. Por lo cual tenemos que ver la inteligencia artificial en esta primera fase, porque evidentemente esto va a ir a más, pero en esta primera fase como nuestro ayudante, como de repente tener un ejército de trabajadores a nuestro cargo que pueden hacer y que encima saben latín, o sea, saben absolutamente de todo. Y eso es un valor increíble y cómo la gente que lo está utilizando bien está aumentando su productividad. Jon, nos hemos ido a la Universidad de Valladolid, a la Facultad de Periodismo, y hemos pues eso, captado a algunos de los chavales que estén interesados en la inteligencia artificial para que ellos te formulen unas preguntas. Vamos a verlo. ¿Todos tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial? Pues sí, sin duda. Yo creo que ahora mismo ya estamos entrando en una fase en la que tener conocimientos de inteligencia artificial va a ser un requisito para optar a un puesto de trabajo. No va a haber la opción de que sea un bonus. Yo creo que ya estamos pasando esa fase, ¿no? Evidentemente no tienes que aprender a programar inteligencias artificiales, simplemente tienes que aprender a usar la infraestructura de la inteligencia artificial para aumentar tu productividad y ser competitivo en el mercado laboral. ¿Y esto cómo se hace? Es decir, ¿buscas en Internet cuál es la aplicación que mejor me viene para hacer lo que sea? Hay muchas formas. Evidentemente yo creo que la formación lo que hace es acelerar el proceso, pero yo mismo evidentemente he aprendido por mi propia cuenta y riesgo dedicándole 70 horas semanales desde hace 2 años. Pero la realidad es que tú puedes aprender de formas más rápidas con formaciones más estipuladas. El tema está en que lo que tú tienes que hacer, y eso es una de las cosas más importantes, no es aprender una tecnología compleja, no es aprender un idioma de programación. La inteligencia artificial funciona por lenguaje natural. Tienes que hablarle. Con lo cual, si tú te pones ChatGPT, que es la más popular, y te sientas ahí y empiezas a hablar con él, a partir de ahí vas a empezar a ver cómo utilizarlo. Es que no tiene mayor secreto que hablar con una persona. Yo siempre propongo que es muy análogo a tener un trabajador. Entonces, tú, sea cual sea tu tarea, si tuvieses la capacidad económica de poder tener una persona a tu cargo y tuviese sentido económico, ¿qué le delegarías a esa persona? Pues haz eso con inteligencia artificial. Correcto. Vamos a escuchar la segunda pregunta.
¿por qué se llama inteligencia artificial si las máquinas no saben pensar por sí mismas? Bueno, hemos hablado un poco antes, ¿verdad? Sí, esto es al final un término que se estableció en los años 50 y creo que fue en la conferencia de Dartmouth y al final es un término que se le puso en su momento. Sinceramente yo creo que tenemos que alejarnos de si piensa o no piensa, tenemos que afectarnos de cómo nos afecta. O sea, a mí realmente si es inteligente o no es inteligente dependerá de cómo definamos inteligencia y en eso no se ponen de acuerdo los científicos. O sea, quiero decir, hay tantas formas de definirla y hay tantos tipos de inteligencia que no creo que realmente sea el término adecuado para esto. Si razona o no razona, lo mismo, dependerá de si razona o no razona. Muchos dicen que la inteligencia artificial lo que hace es predecir la siguiente palabra, que es cierto, es lo que hace, literalmente es predecir la siguiente palabra, como cuando estamos escribiendo un mensaje en WhatsApp nos salen palabras sugeridas, pues eso, pero a la bestia, ¿no? Pero claro, uno de los grandes científicos, Ilya Sutskever, que es uno de los inventores de ChatGPT, dice que eso de predecir la siguiente palabra se pone un poco complejo cuando, por ejemplo, coges una novela policíaca y después de 200 páginas, en la última página, el policía dice el asesino es... Claro, predice esa palabra. Para predecir esa palabra tienes que haber razonado todo el contexto del libro. Con lo cual, al final lo que hacemos nosotros igual también es eso, igual también es predecir la siguiente palabra. Tampoco sabemos muy bien cómo funciona el cerebro humano como para poder saber cómo nosotros llegamos a las conclusiones que llegamos. Con lo cual, es muy atrevido decir que estamos de acuerdo en que no lo hace igual que nosotros, seguro, pero lo que no estamos tan seguros es que el resultado no sea muy igual, ¿no? Como decía al principio, como dice Hinton, si algo parece que razona, igual es que razona. Puede que razone, claro. Hablabas de uno de los inventores del ChatGPT. Creo que son 3, ¿no? Uno de ellos no estaba muy por la labor. 5. No, bueno, hay diferentes, es que inventores realmente no debe ser la palabra, igual ahí me he venido un poco arriba. O sea, hay 3 que según te refieres que son los padres de la inteligencia artificial, que son un poco los que ganaron el premio Turing, que es como el Nobel en ese momento, y que ellos pues fueron un poco los que sentaron las bases sobre las que se está trabajando a día de hoy. Estamos hablando de Joshua Bengio, Geoffrey Hinton y Yann LeCun. 2 de ellos son muy, de hecho, Geoffrey Hinton acaba de ganar el premio Nobel de Física. Muy pro IA. Y él era, bueno, no te creas, en este caso yo creo que todos son pro IA, pero de diferente manera, porque eso es una de las cosas que hay que diferenciar claramente. Eso es lo que ha generado, la verdad, bastantes reticencias en la sociedad en general. Digo, si uno de los inventores no ni ellos, ¿no? Está un poco reticente. La historia está en que yo creo que todos son pro IA, pero no de la misma manera. Entonces hay lo que llamamos aceleracionistas y deceleracionistas, que lo que quieren es que se haga bien pero despacio, y otros que quieren que se haga cuanto antes para llegar a ese campo de rosas de beneficios cuanto antes, ¿no? Entonces hay diferentes visiones. En este caso de estos 3, 2 de ellos, que son Joshua Bengio y Geoffrey Hinton, ellos opinan que la IA se nos puede ir de las manos muy fácilmente y opinan que hay un porcentaje muy alto de que esto pueda suponer un riesgo existencial para la humanidad. Sí, o sea, hablamos de palabras muy apocalípticas. Apocalíptico, ¿vale? No sabemos cómo sería ese apocalipsis, pero desde luego no Terminator con una pistola, pero desde luego situaciones muy complejas para que la humanidad. De hecho, Hinton lo simplifica muchísimo en que la inteligencia artificial es la evolución de la inteligencia. Y de la misma forma que de un homo no sé qué fuimos al Homo sapiens, pues la siguiente evolución ya no es biológica, sino que es sintética y que no nos debería afectar tanto porque es lo lógico en la cadena de la evolución, ¿no? Pero en este caso ellos consideran, y de hecho Hinton tomó el paso, era uno de los directivos dentro de Google de inteligencia artificial y tomó el paso de salir para poder hablar libremente sin conflicto de interés de los peligros de la inteligencia artificial y ha sido uno de los grandes abogados por avisar de que esto se está haciendo de una forma muy inconsciente y que podemos llegar a tener un problema importante. Joshua Bengio, por su parte, siempre ha sido independiente, nunca ha trabajado para ninguna corporación y es la persona que Reino Unido eligió con el Summit Mundial de Inteligencia Artificial, que por cierto China asistió y cuando le preguntaron por qué había ido a ese summit dijo que para que la inteligencia artificial siga bajo el control de la humanidad. O sea, cuando el presidente de China declara eso, es que igual hay que empezar a verlo con unos ojos pues, de más importancia que el metaverso. Seguro. Y a partir de ahí, Joshua Bengio fue la persona elegida para hacer un análisis de la situación actual de la inteligencia artificial, y eso aún no se ha presentado. Por el otro lado, el tercer punto es Yann LeCun, que es el vicepresidente de Meta, la empresa que es madre de Facebook, de inteligencia artificial. Yann LeCun lo que cree es que es un tío muy respetado, o sea, no hay ninguna duda sobre su autoridad, pero él considera que no vamos a inventar nunca un coche sin inventar antes los frenos, y que con lo cual es absolutamente innecesario preocuparnos de que la IA se nos pueda ir de las manos, porque antes de que sea tan potente como para írsenos de las manos, habremos descubierto cómo controlarla. Esa es su visión de esto. Lo que pasa es que Yann LeCun hace un año dijo que una inteligencia artificial no podría nunca predecir qué pasaba si yo empujo esta mesa con esta taza, porque como no vive en el mundo real no puede entender la física. A día de hoy ChatGPT te puede decir qué pasa con esa taza. Con lo cual Yann LeCun se ha equivocado en otras ocasiones y no sería la primera vez, así que hay que ver. Pero la comunidad científica está dividida entre lo peligroso que puede llegar a ser esto. Bueno, supongo que como todo en la vida. Vamos a escuchar la última pregunta de los estudiantes de periodismo.
con la inteligencia artificial son más los riesgos a los que nos enfrentamos o los beneficios. 30 segundos porque esto ya lo hemos desarrollado mucho. Pues sí, la inteligencia artificial yo diría que ahora mismo es una dicotomía, ¿no? Me va a beneficiar, nos va a dar problemas. La verdad es que depende de cómo la gestionemos. La inteligencia artificial por sí, hoy en día, tenemos que entender mucho la diferencia entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es esa inteligencia artificial general que persiguen. Ahí sí que es algo mucho más complejo y si nos vamos a superinteligencia artificial ya es mucho más allá de una inteligencia artificial que no podamos comprender. Lo que tenemos hoy en día no es que mañana nos vayamos a despertar y ChatGPT haya cogido el control del mundo. O sea, para nada. Ahora mismo es una infraestructura que nos va a ayudar a hacernos más productivos y los beneficios o los prejuicios que esto nos traiga dependerá de cómo lo hagamos. La inteligencia artificial es agnóstica al bien o al mal como lo son los algoritmos. Tú puedes utilizar un algoritmo para hacer el bien o un algoritmo para hacer el mal. Esto pasó en unas universidades de Estados Unidos donde se utilizó un algoritmo para detectar alumnos con problemas. Entonces en una universidad lo utilizaron para echarlos antes de que entrasen en el ranking de la universidad y perjudicasen sus números y en otra universidad para darles apoyo y acompañarles a llegar a mejores resultados. El algoritmo era el mismo. Entonces a partir de ahí el algoritmo no es algo bueno o malo, es algo que depende de lo que nosotros hagamos con ello y con lo cual dependerá de lo que nosotros hagamos con la inteligencia artificial. Que lo usemos en beneficio de la sociedad, por favor. John Hernández, hemos buscado preguntas y nos has dado todas las respuestas. Gracias, ha sido todo un máster estos minutos contigo y espero que todo siga evolucionando tal y como nos has contado, porque siempre estará mucho más controlado. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días. Hasta entonces, les espero. Adiós.